Hoy vamos a analizar diversos aspectos relacionados al metabolismo de los microorganismos, especialmente aquel metabolismo que está relacionado a la producción de energía en los microorganismos, que en este grupo de organismos es muy variado. También, sobre el final de la clase, vamos a analizar de dónde obtienen los nutrientes los microorganismos para su crecimiento. Ustedes recordarán qué es el metabolismo de las células o el metabolismo celular. Lo vieron en biología, algo de esto también vieron también en química orgánica y biológica. O sea que, recordando lo que ustedes ya saben, un conjunto de reacciones que se dan dentro de la célula destinadas, algunas a la obtención de energía y otras a la formación de compuestos celulares. Ustedes esto lo recordarán, el conjunto de reacciones que se realiza la célula para obtener energía es denominado catabolismo, y el conjunto de reacciones destinadas a la generación de estructuras de la célula, propias de la célula, es lo que denominamos anabolismo. Esta pantalla a mí me parece interesante que ustedes la analicen, y la vamos a analizar ahora juntos, porque muestra claramente qué rol cumple el ATP en el acoplamiento de las rutas catabólicas y las rutas anabólicas. Por ejemplo, en la diapositiva está dado el catabolismo y la fotosíntesis, que es otra forma de obtención de energía, y por otro lado la utilización del ATP en los procesos biosintéticos o anabólicos. Veamos, por ejemplo, a lo largo de un proceso catabólico, los microorganismos, en este caso, vamos a hablar de los organismos que nos ocupan hoy, obtienen a partir de un compuesto, por ejemplo puede ser la glucosa, ciertos productos de ese metabolismo, y en ese proceso obtienen ATP. Ustedes en química orgánica y biológica lo vieron como la glicólisis, por ejemplo, y el proceso respiratorio en general, y ustedes sabían que obtenían ATP de ello. Ese ATP se almacena en la célula, y ese ATP es utilizado, por ejemplo, entre muchas otras cosas, en las rutas biosintéticas. ¿En qué pasos de las rutas biosintéticas se gasta ATP? Bueno, por ejemplo, cuando una célula debe incorporar nutrientes desde el exterior de la célula a su interior, a muchos de esos nutrientes, al incorporarlo a través de la membrana, provocan gasto energético. Eso lo vieron en biología. Estos nutrientes que se depositan en el interior celular pueden ser unidos y formar, por ejemplo, intermediarios biosintéticos, por ejemplo los aminoácidos, como está planteado en la diapositiva, y esos aminoácidos también pueden ser transformados a los biopolímeros, en este caso las proteínas. Todos estos pasos gastan energía en el proceso, y esto viene de la energía que fue liberada del catabolismo y que fue almacenada en el ATP. Ese rol es importante como para que ustedes lo analicen. Vamos a analizar distintos catabolismos que son propios o característicos del mundo microbiano. Ustedes ya conocen más en detalle lo que es la respiración, quizá conocen bastante de lo que es la fermentación, y seguramente conocen muy poco de lo que vamos a mostrar hoy, que es la respiración anaeróbica, que tiene gran importancia en el mundo microbiano, y particularmente a los que estudiamos microbiología agrícola nos interesa, porque la respiración anaeróbica es causante de determinados procesos en el suelo. Vemos en esta diapositiva lo más conocido por ustedes, que es la respiración. Está muy sintetizado. Este es un gráfico del Curtis, ustedes lo deben haber visto en biología, y seguramente lo han desglosado con mucho más detalle cuando vieron química orgánica y biológica.
La glucosa, a través de la vía glicolítica, se transforma en ácido pirúvico. En estos reacciones, en algunas de ellas por lo menos, se libera suficiente energía como para la síntesis de ATP. Esta forma de formar ATP es la que se denomina fosforilación a nivel de sustrato. Esto yo lo estoy recordando nada más. El ácido pirúvico formado a partir de la glicólisis es transformado en acetilcoenzima A y esta entra al ciclo de Krebs. En estos pasos también hay generación de ATP a través de algún paso en el cual se libera suficiente energía para formar ATP, y es otro momento en el cual se genera ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Pero como ustedes ven en la diapositiva, también hay generación de NADH tanto en glicólisis como en distintos pasos del ciclo de Krebs. También en un paso del ciclo de Krebs se genera FADH. Estos compuestos se reoxidan, como ustedes ya saben, en la cadena citocrómica, y en los distintos pasos se puede liberar energía suficiente como para que se sintetice ATP. Esta forma de síntesis de ATP es la que denominamos fosforilación oxidativa. Recordemos esto: por cada NADH formado se sintetizan 3 ATP y por cada FAD 2 ATP. Como resultado final de la glucosa, que se libera dióxido de carbono, se sintetizan ATP y se forma agua, porque el oxígeno molecular, es el aceptor final de los electrones en la cadena respiratoria. La obtención de energía en el proceso respiratorio, ustedes lo habrán visto en alguna bibliografía o lo habrán analizado. En general se dice que se producen 36 ATP por cada glucosa que se respira, pero a veces encontramos otro dato que es de 38 ATP por cada glucosa que se respira. Eso es verdad, y es propio de los tipos celulares. 38 ATP es la cantidad de energía que se obtiene en una célula procariota. Ustedes recuerdan que en las células procariotas no había compartimentalización, por lo tanto todo este proceso, tanto glicólisis como Krebs y cadena respiratoria, se cumplen en distintas zonas, pero de la célula, y los productos que se generan de la respiración no tienen que atravesar membranas. En cambio, en una célula eucariota, la glicólisis se cumple en una parte, por ejemplo en el citoplasma, pero la cadena transportadora de electrones se está cumpliendo dentro de la mitocondria, para que los productos que se generan en la glicólisis, o sea, los NAD reducidos que se generan en la glicólisis, sean reoxidados dentro de la mitocondria, debe atravesar la membrana, y eso hace que, para que esto ocurra, hay una pérdida o una transformación de ese NAD, y por lo tanto el rendimiento energético es un poco menor, y por eso se habla de 36 ATP para células eucariotas. Resumiendo, la respiración lo podemos definir como un proceso catabólico en el cual los donadores de los electrones en el proceso catabólico es un compuesto orgánico como la glucosa, se produce dióxido de carbono y se acumula ATP por este proceso catabólico, y el aceptor final de los electrones del proceso es el oxígeno molecular, que se transforma en agua. Pasemos ahora a otro proceso metabólico que es muy frecuente y muy variado dentro del conjunto de microorganismos que existen.
La fermentación es este proceso y la característica general o común a todos los procesos fermentativos es que tanto los donadores de electrones como los aceptores finales de electrones son compuestos orgánicos. A manera de ejemplo presento aquí una fermentación muy común que es la fermentación homoláctica. Nosotros después la vamos a ver en la parte aplicada en la materia. Es una fermentación que se da en la leche, en los hilos, en muchos productos de conservación de alimentos. Por lo tanto, es una fermentación que es muy conocida y muy estudiada. A manera de ejemplo, ahí está reducida, tenemos primeramente una típica glicólisis, hasta la formación de ácido pirúvico, en el cual se gastan ATP, como ustedes ya saben, inicialmente se recupera el ATP en pasos posteriores, y en el paso de pirúvico a la formación de ácido láctico, que es el producto final de esta fermentación, hay una reoxidación de NAD y se genera solamente una proporción reducida de ATP, porque en este proceso el ATP que se forma está asociado solamente al proceso de fosforilación a nivel de sustrato, ya que los NAD deben reoxidarse dentro de la misma cadena o del mismo proceso, ya que no hay cadena transportadora de electrones en este tipo de catabolismo. A manera de ejemplo, muestro algunas vías fermentativas de las muchísimas, casi innumerables vías fermentativas que hay en el mundo microbiano. Fuera de esa fermentación homoláctica, que es la que describí y que se mostré en la diapositiva anterior, podemos ver fermentaciones de tipo ácido mixta, donde las bacterias producen un conjunto de ácidos orgánicos de cadena corta, dióxido de carbono, hidrógeno y también etanol. Las bacterias que hacen principalmente este tipo de fermentación son las denominadas bacterias entéricas. Escherichia coli, que es una bacteria muy conocida y sobre todo asociada al análisis de los alimentos, porque es un indicador de contaminación fecal, es una de las bacterias que hacen este tipo de fermentación, junto con Salmonella, que es un agente causal de enfermedad. También está la vía fermentativa butanodiólica, que produce el mismo conjunto de ácidos, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el etanol, y un elemento que es el 2,3-butanodiol, que hace ser una fermentación característica. En clases posteriores vamos a ver algo de taxonomía y vamos a ver cómo se aprovecha el conocer este tipo de fermentaciones para hacer identificaciones bacterianas. Dentro de las bacterias que realizan este tipo de fermentación butanodiólica está Enterobacter y Serratia. También hay otro tipo de fermentación, una de ellas es la propiónica, cuyos productos finales son ácido propiónico, acético, succínico y dióxido de carbono. Este Propionibacterium nosotros lo vamos a volver a ver cuando veamos la parte aplicada de producción de quesos. Este microorganismo es utilizado en la producción de quesos de ojos grandes, por ejemplo, Gruyère o Emmental, que son quesos que tienen unos ojos grandes, y lo producen estas bacterias por la producción justamente de este tipo de fermentación. En la masa del queso queda atrapado el dióxido de carbono que genera el ojo, y esos ácidos, especialmente el ácido propiónico, le da ese gustito más picante, más agradable que tiene en este tipo de queso. Finalmente vemos aquí la fermentación alcohólica. Es una fermentación que es bastante conocida, es una fermentación que se aprovecha en la industria de la producción de vino, de cerveza, inclusive hasta la de pan. Los microorganismos que realizan eso son levaduras, y del proceso de fermentación alcohólica se produce etanol y dióxido de carbono.
Sintetizando, podríamos decir que la fermentación es un proceso catabólico en el cual los donadores de electrones son compuestos orgánicos, por ejemplo la glucosa, y los aceptores finales de esos electrones son compuestos orgánicos como por ejemplo el ácido láctico. En el proceso se genera ATP por un solo mecanismo, que es la fosforilación a nivel del sustrato. El rendimiento energético de la fermentación es mucho menor que el proceso respiratorio, en el cual se producen, por ejemplo, en el caso de la fermentación homoláctica, 2 ATP por glucosa catabolizada. Lo que caracteriza a la fermentación es que hay un equilibrio redox interno, ya que no hay forma de reoxidación por proceso de fosforilación oxidativa, hay un comparativo bajo rendimiento, ya que los productos, como dice un poco más abajo, los productos quedan parcialmente oxidados, no totalmente oxidados como pasa con la respiración. Hay formación y excreción de productos reducidos de fermentación en cantidades equimoleculares con las sustancias iniciales, y la diferencia entre los potenciales de reducción del donador primario y el aceptor final es pequeña. El último proceso catabólico que vamos a analizar es la respiración anaeróbica. Ustedes seguramente no lo conocen, o si lo conocen pueden haberlo visto normalmente en biología como sinónimo de fermentación, por lo menos así en algunos libros de biología aparece, pero en realidad es un proceso que tiene más parecidos al proceso respiratorio aeróbico común, con presencia de oxígeno molecular, que a la fermentación. ¿Qué caracteriza la respiración anaeróbica? Que la glucosa se cinde de manera similar a la respiración aeróbica, vía glicolítica, por el ciclo de Krebs, y el poder reductor que se va generando entra y se reoxida en la cadena transportadora de electrones. A diferencia de lo que ocurre en una respiración aeróbica, donde la cadena se cumple completa y finalmente los electrones se le entregan al oxígeno molecular aceptor de esos electrones, en este caso ese oxígeno no está presente o no es utilizado por el microorganismo, entonces la cadena le incorpora o le transfiere los electrones a un aceptor alternativo. Por ejemplo, uno de los aceptores que nosotros vamos a analizar acá son los nitratos, y otro son los sulfatos. Hay otros aceptores alternativos, ustedes lo pueden ver en la bibliografía, pero los que más nos interesan desde el punto de vista agronómico son justamente los nitratos y los sulfatos. También por ahí tiene cierta importancia la respiración anaeróbica de carbonatos. La respiración anaeróbica de nitratos, por ejemplo, que es bastante estudiada, la cadena transportadora de electrones a nivel de citocromo B, vean en la diapositiva en la cual estaba del Curtis toda la cadena transportadora, el citocromo B se acopla a este aceptor alternativo de electrones y lo produce la reducción de este nitrato hasta nitrógeno molecular. Ahí ven la reacción que se cumple por respiración anaeróbica de nitratos. ¿Qué consecuencia trae esto? Que la cadena transportadora de electrones se acorta y por lo tanto el rendimiento energético por cada NAD que se reduce es menor a 3. En este caso, si uno analiza el rendimiento energético de la totalidad de la respiración anaeróbica de nitratos, esto ronda los 15 ATP por glucosa que se respira anaeróbicamente. Aquí tenemos la otra alternativa, lo realizan otro tipo de microorganismos, usan como alternativo o como aceptor alternativo los sulfatos, produciendo
sulfuro o formas reducidas de azufre. Vamos a entrar ahora a ver aspectos de nutrición microbiana. En esta diapositiva se ve la relación que tiene la célula del microorganismo con su medio externo, o sea, el medio en el cual se está desarrollando la célula microbiana. Del medio, fundamentalmente, esa célula va a tomar nutrientes para realizar distintos procesos que necesita la célula para su desarrollo, su crecimiento. Los nutrientes le sirven a la célula, por un lado, para producir el ATP vía catabólica, como estuvimos viendo hasta ahora. Este ATP que se produce puede utilizarse, como habíamos visto hoy en la primera diapositiva, para la biosíntesis de compuestos que generan parte de la célula, por ejemplo, las proteínas, los distintos componentes celulares. Y también para ello va a necesitar nutrientes para construir esos componentes celulares. Pero a la vez el ATP no solamente se gasta en la síntesis de los compuestos celulares, a veces se consume en distintos tipos de procesos, por ejemplo, cuando debe transportarse cosas a través de la membrana, para eliminar productos de desecho o inclusive para realizar algún tipo de trabajo mecánico. Pensemos o imaginemos, por ejemplo, una célula de una bacteria que tiene flagelo y que para moverse hace rotar ese flagelo. Esa rotación del flagelo demanda ATP y es a partir de los nutrientes que este ATP se va generando y por lo tanto se puede gastar en el trabajo mecánico. Los nutrientes que requieren las células son muchos y algunos son requeridos en grandes cantidades, generalmente son denominados macronutrientes, y otros los requiere la célula en pequeñas proporciones porque en realidad se utilizan en pequeñas cantidades. Ustedes tienen en el apunte que genera la cátedra un listado de los nutrientes más importantes que necesitan los microorganismos para su desarrollo y crecimiento y en general el rol que cumplen dentro de las células. Pero vamos a analizar aquí de dónde pueden obtener o qué tipo de nutrientes pueden obtener los distintos tipos de microorganismos. Vamos a analizar inicialmente uno de los nutrientes que se requiere en mayor cantidad, el carbono. Depende de dónde pueda tomar el carbono el microorganismo, la fuente puede ser inorgánica. Aquellos microorganismos que utilizan el dióxido de carbono estarían utilizando una fuente inorgánica, o lo que es más común, las fuentes orgánicas, como azúcares sencillos como la celulosa, un poco más complejos, como la glucosa, un poco más complejos como la celulosa, o también otras fuentes orgánicas como pueden ser los aminoácidos, que a la vez de ser fuente de carbono va a ser fuente de nitrógeno y azufre, por ejemplo. En esta diapositiva se ven lo que se denominan categorías nutricionales. Los microorganismos pueden quedar organizados en 4 categorías nutricionales de acuerdo a la fuente de la cual puedan tomar el carbono y la fuente que les provee la energía necesaria para su vida. Vamos a analizar de dónde proviene la energía. Aquellos microorganismos que utilizan la energía lumínica se los denomina generalmente fotótrofos. Si utilizan energía química, lo denominamos quimiótrofos. Y de acuerdo a de dónde proviene el carbono orgánico o inorgánico, tenemos los autótrofos, los que toman carbono inorgánico, y heterótrofos, los que toman carbono orgánico. Combinando estos dos posibles fuentes de energía y carbono, quedan determinadas 4 categorías nutricionales: los fotoautótrofos, los quimioautótrofos, los fotoheterótrofos y los quimioheterótrofos. Los fotoautótrofos
Son organismos que hacen procesos similares a lo que nosotros encontramos en las plantas superiores. Utilizan energía lumínica a través de un proceso que denominamos fotosíntesis normalmente, y los autótrofos y el carbono inorgánico, por lo tanto, son autótrofos. Entonces, estos fotoautótrofos serían aquellos que utilizan energía lumínica y dióxido de carbono como fuente de carbono. Un ejemplo para este tipo de microorganismos serían las cianobacterias. Ustedes ya las conocen de biología. Este es un grupo microbiano relativamente acotado en cuanto al número y variedad de microorganismos. Por otro lado, como un extremo totalmente diferente, tendríamos los quimioheterótrofos. Son organismos que toman energía química, por ejemplo, la energía que se va liberando en las reacciones, por ejemplo, de la glicólisis, el Krebs, como lo vimos hace un ratito, y el carbono orgánico es su fuente de carbono. Serían organismos similares a los animales, por ejemplo, y que es la inmensa mayoría de los microorganismos. En realidad, a este grupo pertenece la mayoría de los microorganismos. Por ejemplo, podrían estar las pseudomonas, los bacillus, son todos bacterias, por ejemplo, que hacen utilización de carbono orgánico y algún proceso para obtener energía, como puede ser la respiración, la fermentación, serían casos como este. Por otra parte, hay dos grupos que son un poco más raros, los fotoheterótrofos y los quimioautótrofos. De estos dos, nosotros vamos a desarrollar un poquito más o prestar un poquito más de atención a los quimioautótrofos. Son organismos cuyas características metabólicas son importantes y son raras, pero como tienen mucha importancia algunos de ellos en los procesos de la microbiología del suelo, nosotros los vamos a estudiar y los vamos a retomar en la parte aplicada. No así vamos a hacer con los fotoheterótrofos, que también son organismos raros, pero como no hay una aplicación cierta en lo que nosotros vamos a ver de la parte aplicada de la materia, simplemente los vamos a nombrar en este momento. Bueno, los fotoheterótrofos son organismos que tienen la característica de utilizar energía lumínica, pero la fuente de carbono es orgánica. Dentro de este grupo se encuentran lo que se denominan las bacterias verdes y rojas del azufre. No tiene importancia en las distintas partes aplicadas de la materia, por eso lo vamos a dejar ahora. Quimioautótrofos, en cambio, son también organismos raros, ya que utilizan el dióxido de carbono como fuente de carbono y una reacción química como la proveedora de energía. Nosotros vamos a ver y vamos a desarrollar el proceso de nitrificación provocado por este grupo de microorganismos que se caracterizan por provocar la oxidación de primero el amonio a nitrito y del nitrito a nitrato, y esta reacción química provee energía suficiente para que estos microorganismos puedan utilizar dióxido de carbono. Por otra parte, debemos analizar de dónde pueden obtener los microorganismos el nitrógeno que necesitan para su vida. Hay posibilidades de que las fuentes sean inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas más comúnmente presentes, o sea, aquellos microorganismos que toman fuentes inorgánicas, en general lo que van a tomar son nitratos, amonio. En general, cuando uno quiere hacer crecer microorganismos que tienen este tipo de requerimientos, pone en lo que denominamos los medios de cultivo, que son elementos en los cuales los microorganismos van a poder crecer, sales, por ejemplo, de nitrato, como nitrato de potasio, o sales de amonio, una de las más comunes es sulfato de amonio. Otra fuente inorgánica que está presente y debemos mencionarla porque
es algo importante dentro de la parte de microbiología aplicada, es la capacidad de utilizar por parte de ciertas bacterias, y esto que quede bien claro, los únicos que tienen capacidad de utilizar esta fuente de nitrógeno son bacterias, es el nitrógeno gaseoso, que es tan abundante en la atmósfera. Estas bacterias, como ustedes ven en la diapositiva, las pueden utilizar bacterias, las denominadas diazótrofas, entre las cuales ustedes algunas pueden conocerlas. Por ejemplo, en algún momento pueden haber escuchado ya en ISA, por ejemplo, lo que son los rizobios, o aquí tenemos uno de los géneros, Rhizobium sp. Azotobacter sp. es otra de las bacterias diazótrofas, y la característica es poseen un sistema enzimático que les permite utilizar esta fuente de nitrógeno, lo que no está presente en ninguna célula eucariota. Finalmente, las otras fuentes pueden ser orgánicas, como por ejemplo aminoácidos, peptonas, que son digestos de proteínas, o sea, son proteínas un poco más cortas y que generalmente están presentes en los medios de cultivo cuando la fuente que requiere el microorganismo es orgánica. Cuando uno pone aminoácidos y peptonas, muchas veces estos, a la vez de ser fuentes de nitrógeno, son también de carbono y a veces también, como dije hoy, de azufre. También analizaremos qué posibles fuentes de azufre podemos tener. Si el microorganismo en cuestión toma fuentes inorgánicas, en general lo va a hacer en forma de sulfatos o sulfuro, como se presenta en la diapositiva, y en general vamos a usar sales con estos iones. Y también la otra opción es que el microorganismo utilice fuentes orgánicas. Como hoy dije, a veces cuando se les da aminoácidos se les estaría dando también fuentes de azufre, siempre y cuando la proteína o los aminoácidos que uno esté poniendo o a disposición del microorganismo para su crecimiento los contengan. Estos aminoácidos, para que ustedes recuerden un poquito lo que vieron en química orgánica y biológica, los aminoácidos que tienen azufre en su constitución son la cistina, cisteína y metionina. Al analizar el crecimiento microbiano, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta para ver cómo hace para hacer crecer un microorganismo es la presencia de lo que se denominan los factores de crecimiento. Como dice la diapositiva, los factores de crecimiento son compuestos orgánicos que el microorganismo no va a poder sintetizar a partir de fuentes de carbono más sencillas. A veces hay microorganismos que requieren poca cantidad de factores de crecimiento, otros requieren mayor cantidad de factores de crecimiento. En general, se puede decir que los organismos más evolucionados son los que dependen más de la provisión de factores de crecimiento de fuentes más complejas de carbono. Y los microorganismos más antiguos en su desarrollo son los que requieren menor cantidad de factores de crecimiento y que está en sí mismos la capacidad de sintetizarlos. Muchas veces uno, como factores de crecimiento, pone en los medios de cultivo provisiones de aminoácidos, purinas, pirimidinas o vitaminas. Cuando en general hay un aporte masivo sin determinar qué tipo de factor de crecimiento uno pone en el medio de cultivo, se ve como fuente de estos elementos al extracto de levadura. Es bastante común que uno ponga en un medio de cultivo general la provisión de extracto de levadura, y lo que estamos poniendo al poner extracto de levadura es justamente la provisión de factores de crecimiento. Ahora analizaremos las funciones que tiene el oxígeno en la nutrición. Tenemos que verlo al oxígeno desde dos puntos de vista. Por un lado, el microorganismo va a requerir oxígeno para formar los constituyentes celulares. Como ustedes pueden recordar, tanto los hidratos de carbono, las grasas, los
las proteínas tienen oxígeno en su constitución. Esa función del oxígeno es de ser constituyente celular y el microorganismo lo va a tomar a partir del agua para formar o construir estos distintos biomoléculas que componen la célula microbiana. Pero hay otra función del oxígeno, la nutrición, que es el de ser aceptor final de electrones. Vamos a remontarnos al principio de la clase de hoy. Nosotros analizamos que de acuerdo a qué tipo de metabolismo el microorganismo podía realizar, iba a requerir oxígeno molecular, el oxígeno 2 que se ve en la diapositiva, como aceptor final de los electrones. De acuerdo al requerimiento de oxígeno que tenga, de este tipo de oxígeno, que tenga el microorganismo, se pueden clasificar en esas tres categorías. Los aerobios estrictos, que son aquellos microorganismos que sí o sí dependen de la presencia de oxígeno para vivir. Los anaerobios estrictos, que son el otro extremo, son microorganismos que no requieren el oxígeno para vivir, inclusive les es letal la presencia de oxígeno para su vida. Y como intermedio hay los anaerobios facultativos, que en realidad hay un sinnúmero de variaciones. En realidad en el mundo microbiano hay desde los más estrictos aerobios hasta los más estrictos anaerobios, pasando por una gran variedad de tipos de anaerobiosis. Como presentación o como caracterización general, podemos tener algunos microorganismos que hacen respiración aeróbica y cuando no tienen oxígeno van a hacer fermentación, otros que van a hacer respiración aeróbica y cuando no tienen oxígeno una respiración anaeróbica, como vimos al principio de la clase hoy, o algunos microorganismos que, por ejemplo, tienen la capacidad de hacer fermentación, pero la presencia de oxígeno la toleran bien sin cambiar su metabolismo hacia el lado de la respiración. Aquí en esta diapositiva les sugiero la bibliografía que podrían consultar para analizar, profundizar o aclarar algunos conceptos que vimos en esta clase. Vamos a empezar por abajo. Están los apuntes de la cátedra, donde se ha hecho una selección, creo que bastante acabada para que ustedes tomen este tema, pero a la vez hay dos libros, el Brock, que es uno de los libros clásicos de la parte de microbiología general, y el Stanier. De acuerdo a cuánto necesitan ustedes de profundizar la parte de química orgánica y biológica en cuanto al metabolismo o catabolismo particularmente, podría ser más adecuado uno u otro. Si requieren mayor grado de detalle, explicación de base, les sugiero que encaren este estudio acompañados del Stanier. Si no es así, podrían tomar el Brock, que es un lindo libro para utilizar. Y a manera final le voy a presentar un ejercicio propuesto. Es optativo, ustedes lo pueden hacer, pero la idea es que a partir de estos ejercicios ustedes pongan en práctica un poco lo que ustedes entendieron de estas clases. Quiero que ustedes analicen los tres metabolismos, respiración, fermentación y respiración anaeróbica, y de acuerdo a lo que ustedes fueron viendo, analicen básicamente qué productos finales tiene cada uno de ellos, qué ganancia energética les permite a los microorganismos, qué requerimientos del oxígeno molecular implican, y adicionalmente les pondrían, piensen cuáles son los mecanismos por los cuales se forma ATP en cada uno de estos procesos. Bueno, hasta la clase que viene.